hay un espacio retórico entre lo que los élites están diciendo. Al principio quisieron autonomía dentro de un tipo de federación o confederación hispánica, algo parecido, tal vez un Commonwealth, es decir, quedar leales al rey, al deseado o quien fuera el rey de España, pero con más autonomía política. Bueno, al paso de la década y la resistencia tan fuerte y que ofreció el régimen colonial, obviamente sus ideas de esos grupos dirigentes cambiaron más hacia la independencia, con Iturbide y con otros que él reclutó para seguir su bandera. Tenemos independencia, aunque con un rey invitado de España, si fuera posible, que es un cambio de postura bastante radical de autonomía hacia la independencia. Bueno, ¿qué estaban pensando la gente común? No he encontrado ninguna evidencia de que ellos estaban pensando en esos términos. Y siempre hemos supuesto porque los líderes hablaron en términos de autonomía y luego de independencia, que la gente común estaban pensando en la misma cosa. Entonces, yo he planteado que la gente común estaban pensando con un marco sí político, porque no eran prepolíticas, sí pensaban en términos políticos, pero en un mundo político con un horizonte mucho más limitado, que correspondía básicamente a lo que pudieron ver de las torres de la iglesia de su pueblo natal, y lo he llamado campanilismo, es decir, un mundo intensamente político, pero no en términos más grandes. No tomaron en cuenta lo que estaba pasando en España, por ejemplo, con la corrupción de la corte bajo Godoy, o entonces ese tipo de cosas que sí se tomaron en cuenta por los grupos élites, o para pretextos o para justificar su actuación política. La gente común sí estaban siguiendo, y algunos tomaron parte como en los ejércitos que se aglutinaron en el movimiento en varias épocas. Pero la gran mayoría de la gente común, estoy absolutamente convencido, se quedaron cerca de sus pueblos. Cuando pasó los insurgentes, o cuando hubo un incidente de violencia, de confrontación militar entre los realistas y los insurgentes, ellos sí pudieron participar, pero al terminar eso no siguieron los ejércitos del padre Morelos, por ejemplo, pero se quedaron en sus pueblos. Y he encontrado en los mismos datos, por ejemplo, y voy a ofrecerte un dato concreto y luego me callo para otra pregunta. Pero he encontrado, por ejemplo, que hay una correlación sumamente sugerente entre la etnicidad de una persona, hasta que sepamos cuál era, entre la etnicidad de una persona acusada o prisionado o condenado por insurgente, entre la etnicidad y la distancia entre su lugar de nacimiento y el punto en que se capturó. Es decir, si comparamos el grupo indígena, tenemos casi un círculo, una esfera de actuación que es mucho más cerca del pueblo, del centro de su pueblo. Se capturaron en poca distancia de sus pueblos. Obviamente estamos hablando otra vez de probabilidades estadísticas. Tenemos un círculo un poco más amplio en donde se encuentran las castas, y un círculo lo más amplio donde encontramos la gente que se llamaron españoles. Entonces, he planteado que ese tipo de círculos concéntricos, que es una representación de las esferas de la actuación política, también como militar, de esos grupos,
corresponde a sus horizontes políticos también. Bicentenario de la Independencia Nacional, Centenario de la Revolución Mexicana, Gobierno Federal.